Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien, Roberto? Bien, gracias. Hemos cantado un himno, hermanos, que dice: oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz. Siempre que abrimos la palabra y leemos de ella, escuchamos la voz del Señor. A veces hay temas difíciles eh, que encontramos en la Biblia y que quizás a veces nos tocan de cerca. Y a veces decimos, el hermano habló fuerte, o el hermano dijo esto o lo otro. Sin embargo, hermano, cada vez que abrimos la Biblia y ella nos habla, es porque nos está hablando Dios. El himno que hemos cantado dice: oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz. Hoy Pepe hablaba acerca de Samuel en la clase de los jóvenes y decía acerca de este joven cuando Dios le llama, que era Samuel. Samuel respondió y dijo: habla porque tu siervo oye. Así que en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a decir lo mismo que dijo Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Y cómo vamos a oír la voz de Dios? La vamos a oír, hermanos, a través de la Biblia, ¿no? En esta noche vamos a mirar acerca de una palabrita que encontramos en las Sagradas Escrituras, y esta palabrita es doctrina. El Señor Jesús habló de su doctrina, y toda la Biblia en sí habla de la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. En primer lugar, nos hacemos una pregunta: ¿qué significa la palabra doctrina? Yo le hago una pregunta, a ver quién quiere abrir el micrófono, si se anima y quiere responder. ¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Qué les parece? Conjunto de enseñanza. Muy bien. María, Pepe, creo que fueron los que contestaron. Doctrina significa enseñanza. Y cuando encontramos esta palabrita en la Biblia, doctrina, obviamente sabemos que que doctrina es enseñanza de Dios o enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ir a San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 14, dice así, hermanos. Juan 7:14 dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Claramente el Señor habló acerca de su doctrina, y él claramente dijo: mi doctrina no es mía, yo no vengo con una doctrina propia. Él lo dijo, hermanos, en el verso 16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo había enviado? Su Padre Celestial. Y él venía con una doctrina, hermanos, que era una doctrina divina, una enseñanza divina. Hay una lectura que leí hace unos días atrás y me llamó la atención, y hablaba justamente de este tema, de la doctrina. Y dice así: la doctrina es la enseñanza de los pensamientos de Dios. La doctrina es la enseñanza de los pensamientos de Dios. Al leer la Biblia descubrimos cómo el Dios vivo actúa con bondad para salvarnos. Sus palabras dan el sentido de sus actos. Jesús mismo actuó y enseñó. En Hechos capítulo 1 dice la escritura allí que él comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Él habló de su doctrina, como hemos leído allí en Juan capítulo 7. Después de su resurrección pidió a sus apóstoles
comunicar sus enseñanzas a todas las naciones. Allí encontramos cuando el Señor le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. La doctrina bíblica, hermano, no es pues una ideología, sino una revelación divina. Los primeros cristianos perseveraron en la doctrina, y la Biblia nos exhorta a guardar la verdadera doctrina y no a desviarnos a una doctrina diferente. Debemos decir también, hermanos, que no somos salvos por el conocimiento en sí o por el conocimiento de la doctrina de Dios, sino que somos salvos por la fe en el único Salvador, en Jesucristo. Sin embargo, por medio de lo que la Biblia enseña, comprendemos el plan de Dios para nosotros. La doctrina, pues, no es dada para hacer nacer y crecer nuestra fe, sino para ayudarnos a amar a Dios con todo nuestro corazón y a vivir de una manera que le agrade, ¿no? Esta es una pequeña definición que encontramos acerca de la doctrina, que es la enseñanza divina, la enseñanza de Dios. Y hay algo que vuelvo a hacer resaltar: no es que la doctrina nos haga salvo o el conocimiento de Dios nos haga salvo. Lo que nos hace salvo es la fe en la obra de Cristo hecho en la cruz de Calvario. Eso sí nos hace salvo, creer y recibir a Cristo en nuestros corazones. Pero la doctrina, que es consecuencia de la salvación, es la que nos enseña a vivir de una forma en que nosotros podamos agradar a Dios. Y la doctrina bíblica divina, que es la enseñanza de Dios, es la que nos enseña también a amar a Dios. La Biblia habla mucho y menciona muchas veces estas palabritas, y si nosotros buscásemos en las Escrituras, vamos a encontrar muchas veces esta palabrita que es doctrina. Vamos a leer algunos versículos y sencillamente vamos a mirar algo acerca de la doctrina, ¿sí? En primer lugar, debemos decir que al recibir a Cristo como nuestro Salvador en nuestros corazones, también recibimos una forma de doctrina. Al recibir a Cristo en nuestros corazones como nuestro Salvador, debemos decir que también recibimos de Dios una forma de doctrina, una forma de enseñanza diferente o que no conocíamos directamente cuando estábamos, obviamente, en las cosas del mundo, sin Cristo en nuestros corazones. Romanos 6:17. Romanos capítulo 6, versículo 17. A ver si alguien lo encuentra más rápido que yo y lo quiere leer. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias, Ami. Qué versículo hermoso, hermanos. Dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Esto es, obviamente, es antes de conocer a Cristo. Estábamos en esclavitud y éramos esclavos del pecado. Pero luego que hemos conocido a Cristo, dice que hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes de tener a Cristo no teníamos conocimiento, por ejemplo, de los mandamientos, de las cosas que el Señor nos ordenaba. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Y yo cuando empezaba a leer esta palabrita al principio, ¿no? Algún tiempo atrás me decía cuáles serán los versículos que contienen doctrina y cuáles no. Y yo creo que en sí la Biblia contiene doctrina de tapa a tapa, ¿no? De tapa a tapa podemos decir que es doctrina. Alguien podrá decir el Antiguo Testamento no es doctrina. Sin embargo, en Romanos dice la Escritura que las cosas que han sido escritas en el antiguo tiempo han sido para nuestra enseñanza. Y enseñanza dijimos que era la definición de doctrina. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos decir, hermanos, que todo es doctrina, todo es enseñanza de Dios. Todo versículo, todo capítulo, toda historia
nos enseña algo. Y la escritura hemos leído aquí en el capítulo 6, versículo 17, que dice así: hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿No? Hay una enseñanza que tenemos al venir a Cristo, que es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? De la palabra de Dios, la cual nos enseña, nos dice, nos forma, nos conduce. Por ejemplo, antes, cuando no teníamos a Cristo, todo estaba bien. Cuando ya tenemos a Cristo, por ejemplo, vamos a 1 de Juan y encontramos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Será doctrina eso? ¿Qué les parece? Claro que sí. A los hijos nos manda, ¿no?, que seamos obedientes a nuestros padres. A los padres nos manda que no seamos ásperos con nuestros hijos. ¿Será doctrina eso? Claro que sí, ¿no? Debemos obedecer, sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Será doctrina eso? Claro que sí. Debemos amar los varones a nuestras mujeres, nuestras esposas. ¿Será doctrina? Claro que sí, todo es doctrina. Todo es doctrina. Por eso Pablo dice aquí: el día que nosotros hemos recibido a Cristo, hemos recibido también una forma de doctrina, una enseñanza divina, una enseñanza bíblica que Dios nos da a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ese es el primer punto, hermanos. Al recibir a Cristo, recibimos también una forma de doctrina que antes de tener a Cristo no la conocíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas, no estábamos en luz. Segundo punto, hermanos, para ir avanzando. El primer punto dijimos que es este, por los que si quieren anotar, que al recibir a Cristo también hemos recibido una forma de doctrina. Romanos 6:17. Segundo punto, la Escritura nos enseña a perseverar en la doctrina. ¿Qué doctrina venimos diciendo? Es enseñanza divina. Hechos 2:42. A ver, otro hermano que no haya leído y se anima a leer, lo puede hacer. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, Pepe. Hay 4 cosas en las cuales perseveraban los primeros cristianos, ¿no? Doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Pero yo me quedo con la primera porque es el punto que estamos mirando, ¿no? El tema que estamos mirando. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice de los apóstoles? A ver, Pepe, ¿por qué dice la doctrina de los apóstoles? Vamos a colaborar un poquito. Porque ellos fueron testigos presenciales del Señor Jesucristo. Dice que escribían las cosas como diciendo, como que hemos visto y hemos oído del Señor Jesús. Así que son los hombres que Dios dejó para dar la base doctrinal a la iglesia. Muy bien, gracias, Pepe. Eso que mencionó Pepe está en Primera de Juan y también creo que en Primera de Pedro. Tanto como Juan, Pedro fueron testigos presenciales de Cristo, los cuales también escribieron. Dice: a nosotros nadie nos contó, sino que nosotros le palpamos, le vimos, comimos y estuvimos con él, ¿no? Por eso, como dice nuestro hermano, ellos fueron testigos presenciales de Cristo. Y lo que ellos recibieron, esa doctrina directa del Señor Jesucristo, ellos las transmitieron. Las transmitieron a sus contemporáneos, hermanos en la fe que había en ese tiempo, en las iglesias que estaban empezando a surgir, no a levantarse, y también la transmitieron, hermanos, verbalmente o escrituralmente. ¿Saben por qué? Porque todo lo que ellos recibieron de Cristo lo han dejado escrito. Cuando nosotros vamos a los evangelios, cuando nosotros vamos a las cartas apostólicas, encontramos doctrina, encontramos enseñanza divina, encontramos enseñanza de Dios. Y en la escritura acabamos de leer que ellos, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es que tenían una doctrina diferente a la de Cristo, una doctrina diferente a la de Dios, no. Era exactamente la misma doctrina que habían recibido del Señor Jesucristo, ¿no? Y de Dios. Y ellos dicen que perseveraban en esta doctrina, en esta enseñanza, ¿no? En esta enseñanza que ellos habían recibido directamente del Señor Jesucristo. Y hay una palabrita ahí que sale: perseveraban. ¿Qué es perseverar?
Perseverar, hermanos, significa ser constante, continuo, permanente, perseverante. Eso es algo que cuesta en la vida, ¿no? En la vida cristiana, y vamos a ser sinceros, ¿no? Es algo que no es fácil. Perseverar en las cosas del Señor, perseverar en su doctrina, perseverar en su palabra, no es fácil. Nuestros hermanos mayores siempre dicen, y lo hemos escuchado por varios hermanos, que al abrir la palabra han dicho esto: empezar los caminos del Señor es fácil, pero terminar no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en ese empezar y en ese terminar hay todo un proceso. Hay un camino que se transita. Y en ese camino, la Biblia nos habla de ese camino, o de ese transitar, la Biblia nos habla también de perseverancia. Y en cuanto a lo que estamos hablando, perseverancia en la doctrina, perseverancia en su enseñanza, perseverancia en su palabra. Entonces, el segundo punto, hermanos, es que encontramos esto que acabamos de decir, la perseverancia en la doctrina, perseverancia en la enseñanza divina. El tercer punto, hermano, debemos decir que por estos últimos tiempos que nos toca vivir, va a costar guardar la sana doctrina. ¿Por qué decimos esto? Que va a costar guardar la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 4. Si alguien lo encuentra, que no haya leído, que haya leído. Quien quiera leer, lo puede hacer así me acompaña un poquito. No hablo yo, solamente yo. Escuchamos otro timbre de voz. Segunda Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Gracias, Mari. Pablo está exhortando a Timoteo a predicar el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, a redarguir, exhortar y a hacerlo con paciencia y también con doctrina, con enseñanza divina. Pero también le dice algo: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa no sufrir la sana doctrina? Significa no guardar o no obedecer la enseñanza tal cual está escrita, como la tenemos en la Biblia. Eso significa no sufrir la sana doctrina. A veces, hermano, mantener la sana doctrina, para mantener la sana doctrina, se sufre. Hay contradicciones, hay cosas feas a veces que se viven, se sufre. A veces si vamos en la corriente en la que todos van, se sufre menos. Pero guardar la sana doctrina muchas veces se sufre. Y habrá tiempo, donde dice el apóstol Pablo a Timoteo, donde no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón. O sea, comezón significa deseo, ansias. Comezón o deseo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que habrá aquellos que no querrán oír una sana doctrina, una sana enseñanza divina, y se buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír, ¿no? Y dice conforme a sus propias concupiscencias. Y luego en el versículo 4 lo aclara un poquito más, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Sí? Claramente vemos en este tiempo, hermanos, cuántas denominaciones, cuántas religiones, cuántas iglesias con tantos nombres
y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Cristo tiene solo una iglesia, pero lo que pasa que es como dice aquí, como lo dice la Escritura, hay falsos maestros y están aquellos que apartarán también el oído de la verdad y se volverán a estas falsas enseñanzas y se volverán a la fábula. Este es el tercer punto, hermanos, no sufrir la sana doctrina. Cuarto punto, para ir avanzando. La Escritura nos enseña a nutrirnos de la buena doctrina y cuidar de ella. Debemos nutrirnos, según las Escrituras, de la buena enseñanza divina y cuidar de ella. Primera de Timoteo 4. Timoteo, hermanos, es una carta, son dos cartas, primera y segunda de Timoteo, que si nosotros buscamos, yo no las conté, pero sale un montón de veces la palabra doctrina. Y es increíble cómo Pablo le insta a Timoteo y le habla acerca de la doctrina y también de las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 4:6. Dice la Escritura, si esto enseña, bueno, obviamente está comenzado este versículo, dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vuelvo a repetir el versículo. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Habla este versículo y le dice el apóstol Pablo a Timoteo algo de lo cual él tiene que nutrirse. Y es algo bueno que está haciendo Timoteo. Pero Pablo le reafirma y le dice, te tienes que nutrir con las palabras de la fe y también te tienes que nutrir con la buena doctrina. ¿Qué significa nutrir? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Nutrirse. A ver, un valiente. Alimentarse. Muy bien. Sanamente. Correcto. Hoy justamente Pepe hablaba en la clase de los jóvenes y hablaba de una alimentación, ¿no? Y él ponía un ejemplo de un joven, de un niño que está en crecimiento, y él decía, cuando un niño nace y sus padres ven que no tiene crecimiento, hay preocupación, ¿por qué no nace, por qué no crece? Y bueno, el tema de él era otro, ¿no? Pero hablaba de esto, de nutrirse, de comer, de alimentarse, de crecer, hablando también de la vida espiritual. Y al nutrirse, hermanos, un cuerpo, esto lo respondía también Benjamín, yo lo anoté porque no me acuerdo de memoria, pero al nutrirse físicamente un cuerpo, y más cuando está en crecimiento, se nutre de muchas cosas, de proteína, de carbohidrato, de fibra, de calcio. Todas estas cosas son nutrientes y son fundamentales para el crecimiento de un niño, de un adolescente, de un joven. Y justamente todas estas cosas nosotros hoy en día acá en casa las sabemos, ¿no? Bueno, acá está Yusi a la par mío, está Benjamín, y cuando comenzamos todo este tratamiento con el tema de la diabetes de Benjamín, una de las doctoras que nos atendía en Buenos Aires, que es pediatra, ¿cómo que se dice? Bueno, diabetóloga, nos hablaba de todas estas cosas. Que un niño, como el ejemplo en el caso de Benjamín, necesita para su crecimiento todas estas cosas: proteína, carbohidratos, fibra, calcio. Y cualquier niño necesita todos estos nutrientes para tener un buen crecimiento. Pasamos este tema a la parte espiritual. Pablo le dice a Timoteo, te tenés que nutrir. Precisás un alimento sólido. ¿Para qué? Para poder crecer. Pablo le dice a Timoteo, te tenés que nutrir, pero ¿nutrir de qué? Te tenés que nutrir de las palabras de la fe, te tenés que nutrir o alimentar de las buenas doctrinas, de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas divinas, que las encontramos aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Esas son las cosas que nos van a nutrir, que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, que nos van a hacer crecer.
no otras cosas que sabemos que no nos convienen para nuestra vida espiritual. Pero me llamó y yo quería hacer resaltar esta palabra, nutrido. ¿Nutrido en qué? Nutrido en las palabras de la fe. ¿Nutrido en qué más? Nutrido en la buena doctrina que has seguido. Hermano, solo la palabra de Dios nos puede nutrir, alimentar y ayudar en nuestra vida de la fe, en nuestra vida cristiana. Pasamos un poquito, bueno, dije nutrir y cuidar. Pablo también le dice a Timoteo en el versículo 16 de este mismo capítulo, del capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos cuidar, hermanos, la doctrina. Debemos cuidar. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas, pero muchísimas falsas doctrinas. ¿Y saben qué? No lo anoté, pero Pablo también le dice a Timoteo que habrá aquellos que oirán falsas doctrinas y dice la Escritura que escucharán a espíritus engañadores y hasta doctrinas de demonios, ¿no? Esto si lo quieren leer está, mire, justo acá lo leo, está en 1 Timoteo 4:1. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es terrible. Y cualquiera de nosotros podríamos decir, oh, yo me voy a dar cuenta si es una doctrina de demonio. ¿Cómo no me voy a dar cuenta que es una doctrina demoníaca? ¿Saben qué? Muchas veces se pueden introducir en mi corazón, me pongo como ejemplo yo, una doctrina de demonio. ¿Y saben qué? La Escritura dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo puede hasta introducir doctrina de demonio y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y el diablo es inteligente y tiene poder. Y la Biblia lo dice, que vendrán tiempos que muchos escucharán doctrinas de demonios, ¿no? Y también espíritus engañadores. Por eso es bueno nutrirnos de buena doctrina, de sana doctrina, de enseñanza divina, y no tan solamente nutrirnos, sino también cuidarla. Debemos cuidar la sana doctrina, la enseñanza divina. Seguimos con otro puntito más. Dijimos en este cuarto punto que debemos nutrirnos y también cuidar la doctrina de Cristo. En el quinto punto nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que se oponen a la sana doctrina? ¿Qué pasa con aquellos que se oponen a la sana doctrina? Pablo tuvo muchos contratiempos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo tuvo muchos opositores, que no querían oír sus enseñanzas divinas, sino que querían oír otras cosas. Y por estas causas ellos tuvieron oposición. Cristo las tuvo. De hecho, hasta tanta oposición tuvo que lo llevaron a la cruz. Obviamente esto estaba en el designio y pensamiento divino de Dios. Y también el apóstol Pablo, hermanos, tuvo oposición. Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ello. Oh, wow. Parece fuerte el versículo, hermano. Y yo sé que es fuerte. Y no lo digo yo, es palabra de Dios. Dice, os ruego, hermanos, que fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Comenzamos con un versículo allí en Romanos 6:17 y dijimos que al recibir a Cristo en nuestros corazones, también recibimos una forma de doctrina. Esa forma de doctrina a veces no se quiere oír, pero la tenemos en las Escrituras y es para nuestro bien y es para nuestra bendición. Pablo escribe a los romanos y dice estas cosas a aquella iglesia. Fíjense en aquellos que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hace un ratito estaba Roberto acá y conversábamos
de algunas cosas, y yo le decía a él, hay enseñadores que están enseñando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, y están yendo de esta manera en contra de la doctrina. Ahora, ¿cómo hacemos para saber y darnos cuenta cuando alguien viene con una falsa doctrina, cuando algo no está de acuerdo a las Escrituras? Hay una sola forma de darnos cuenta, yendo a la sana doctrina, conociendo los fundamentos, conociendo la palabra de Dios. Por eso hemos leído anteriormente que debemos nutrirnos y cuidar. ¿Por qué? Porque habrá aquellos que causan divisiones y tropiezos y que van a ir en contra de la sana doctrina. La doctrina hay una sola, ¿sí? Y es la de Jesucristo y es la de nuestro Dios. Pero estarán aquellos, dice, que vendrán en contra de la sana doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego dice, y que os apartéis de ello. Hay otro versículo que está en 2 de Juan, capítulo 9, verso 11. Esto que estamos compartiendo, hermanos, es palabra de Dios, ¿no? El Señor nos ha dejado este tema tan importante que es su doctrina, su enseñanza, y es importante tenerlo presente. Dice en 2 de Juan, capítulo, 2 de Juan, bueno, tiene un solo capítulo, diríamos, ¿no? O tiene 13 versículos, mejor dicho. Dice así, 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la enseñanza divina de Cristo, no tiene a Dios. Y esto es fuerte. Lo vuelvo a leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y yo me hago una pregunta, ¿Juan le está escribiendo a inconverso o a creyente? A ver, Pepe, ¿qué dice usted? Ahí habla, pero no lo escucho, yo hablo el micrófono. Yo hablo a la par tuya, Víctor. Supuestamente está escribiendo a los que se dicen ser cristianos, pero pareciera que son falsos algunos, ¿no? Correcto. Aquí dice cualquiera. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo creo que un hijo de Dios, que es verdaderamente hijo de Dios, nunca va a ir en contra de la doctrina. Y si no la conoce, la va a tratar de conocer o dejar de enseñar. Pero la Escritura, hermano, dice que aquí vuelve a salir esa palabrita persevera, ¿no? Que leíamos también anteriormente en Hechos. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es importante la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro corazón el día de nuestra conversión, bueno, y a consecuencia, obviamente, cuando van pasando los años. Pero nunca el Espíritu nos va a ir nos va a hacer ir en contra de la doctrina, en contra de la Biblia. Al contrario, nos va a llevar con ella. Por eso, Juan dice aquí, aquel que no persevera en la doctrina no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre. Ahora vamos al verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué fuerte, ¿no? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina bíblica, la enseñanza divina de Cristo, de Dios, si alguno trae otra doctrina que no sea esta, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mientras estudiaba este versículo se me venía a la mente hace un tiempo atrás, hace bastante, un testigo de Jehová. Yo estaba cortando el pasto acá frente de casa, se paró acá frente de casa y me habló. Bueno, yo lo escuché un ratito y después que él me habló, le dije, mira, yo ya conozco la verdad, tengo a Cristo en mi corazón. Gracias por tu atención. Y él me siguió insistiendo un poquito más y me dice, mira, si querés podemos, dice, poner un día, dice, o si querés podemos, dice, y si me da permiso, entramos a tu casa, dice, y tomamos unos mates y charlamos. Y ¿saben qué le dije? Mira, creo que vamos a terminar discutiendo porque no estamos en una misma sintonía.
Así que te agradezco, pero yo me quedo con lo que yo tengo y nada más, le digo. No le dije que entraran y ya sabemos cómo son los testigos de Jehová, testarudos y lamentablemente no son hijos de Dios. Y a eso son los que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que habrá aquellos que escuchan doctrina de demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo engaña, hermanos, y engaña usando a quienes, usando a demonios, obrando en sus corazones, en sus mentes. Así obra el diablo, hermano. Y así hay personas que escuchan y están erradas con estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿no? Y cuando alguien venga a casa, dice Juan, con una doctrina que es diferente, que no es la de Cristo, no lo recibáis en casa, porque nos va a terminar confundiendo o amargando el día y discutiendo sin ton ni son y sin necesidad, conociendo ya nosotros la verdad de Cristo en nuestros corazones. Pasamos un poquito más adelante. ¿Qué pasa con aquellos que se oponen a la sana doctrina? Hemos leído en Romanos 16, hemos leído aquí que no le recibáis en casa aquellos que vienen con una doctrina que es diferente. Y en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo, vamos a leer el versículo 3. Si alguien lo tiene, 1 de Timoteo 6, 3 al 5. Ya lo encontré. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y vuelve a decir, apártate de los tales. Apártate de los tales, no le recibáis en casa. Y parece que es fuerte, hermano, esto. Parece que es fuerte. Pero ¿saben por qué lo dice el Señor así? Porque para nuestro bien. Si alguien viene a mi casa y trae una doctrina diferente, o yo sé que está yendo en contra del fundamento bíblico, de las enseñanzas divinas, verdaderas, fehacientes, reales de nuestro Señor Jesucristo, y yo lo recibo en casa, no me estoy apartando de él y me va a terminar contaminando con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, con su distinta forma de pensar, que no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, otra doctrina, y no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina, a la enseñanza divina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hay una doctrina, hermanos, que el Señor nos ha dejado ahí, una enseñanza divina. Y a veces se cuestionan cosas, que si es así, que si es de la otra manera o cómo será. Vayamos a este libro santo, hermano, estudiémoslo, aquí tenemos todo. Dejémonos enseñar por el Señor nos habla. Hemos cantado un himno donde dice que decía el himno, a ver, que cantamos al último, a ver si alguien recuerda cómo dice el himno. Se me fue de la mente el número. Que dice el himno que el Señor habla en nuestros corazones. Y el Señor, hermano, muchas veces nos habla, y nos habla a través de su palabra. Y debemos oír, ¿no? ¿Pepe lo encontró? Sí. ¿El himno? O habla, Señor, oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos respondientes a tu amor. Tu mensaje lléganos alcanzando al corazón. Hay Gracias, algunos que hermano. andan lejos de tu santa voluntad, otros hay que se hallan frío. Oh, qué gran necesidad. Salvador, avívanos, danos hoy tu bendición. Que tu espíritu revele más de Cristo la bondad, que ilumine tu palabra, tu doctrina, es verdad. Santifícanos, Señor, para tu placer y honor. Bueno, yo creo que este himno coincide totalmente con el tema que estamos mirando. Que nos hable, Señor, a nuestro corazón, que nos hable acerca de su verdad, de su sana doctrina, que es conforme a la piedad.
Y luego en el versículo 4 dice, si alguno no se sujeta a esta sana doctrina, a esta forma de doctrina, está envanecido, nada sabe, delira acerca de las cuestiones, y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Y luego dice más abajo que toman la piedad como fuente de ganancia. Y termina diciendo, apártate de los tales. Vamos a ir terminando, ya se ha ido el tiempo. Termino con el punto número 6. Dijimos en este punto número 5 qué pasa con aquellos que se oponen a la sana doctrina. Pablo dice a Timoteo y también a los romanos, apártate de los tales, porque no nos harán bien. En este punto número 6, hermanos, Dios nos advierte de falsos maestros y falsas doctrinas. La Escritura nos habla de vientos de doctrinas de error. De vientos de doctrinas de error. Efesios capítulo 4 y vamos terminando con este versículo. Yo sé que se pasó el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y aquí se está refiriendo a doctrina falsa, hermano, no a la sana doctrina. Que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La Escritura en este capítulo, hermano, está hablando de un crecimiento, como decíamos recién, de un nutrirse, de un crecimiento espiritual. ¿Y para qué es esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Hoy en día, hermanos, corren muchos vientos de doctrina, pero no desde la doctrina divina, sino de la doctrina falsa, errónea, que por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Yo tenía unos versículos más, no los vamos a leer por amor al tiempo, pero Pablo le advierte a Timoteo. Pedro también escribe en sus cartas. El Señor Jesús a una de las iglesias allí en el Apocalipsis habla también de falsa doctrina y de falsos enseñadores. La carta de Judas, hermanos, esa carta que es tan cortita, habla también de falsos maestros y de falsos enseñadores y de falsas doctrinas, que emplearán, como dice aquí Pablo a los Efesios, emplearán con astucia las artimañas del error y encubiertamente introducirán falsas doctrinas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos cuide, que nos fortalezca, que cada día podamos estudiar y nutrirnos, alimentarnos un poquito más cada día. No para hacer cabezas infladas, cabezas hinchadas, no, nada que ver. El conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo, sino simplemente para conocer y saber cuál es la doctrina divina, cuál es la única verdad, cuál es la enseñanza divina que el Señor nos ha dejado y para no dejarnos llevar por doquier doctrina del error. Que el Señor, hermanos, bendiga nuestros corazones en esta noche. Amén.